¿Alguna vez te has preguntado si aquello que te sucede, esa coincidencia inesperada o ese encuentro fortuito, podría ser en realidad una señal enviada por Dios? A lo largo de la historia, millones han buscado respuestas y sentido en medio de la incertidumbre, preguntándose si hay un mensaje oculto en los eventos de la vida cotidiana. Hoy nos adentraremos en el fascinante misterio de las señales divinas, cómo reconocerlas, qué significan y por qué. A veces, parecen llegar justo en el momento en que más lo necesitamos. Prepárate para explorar relatos inspiradores, reflexiones profundas y claves bíblicas que pueden ayudarte a interpretar el lenguaje sutil de la providencia que pueden ayudarte a interpretar el lenguaje sutil de la providencia. De Agarmi, ore con Tierlas. Si alguna vez has sentido que el cielo te habla en silencio, este video es para ti. Antes de comenzar te invito a suscribirte y a darle like a este video. Juntos podemos descubrir el significado oculto en los detalles que nos rodean. Cuando escuchamos la frase, señales divinas, una parte de nosotros se estremece, como si la realidad cotidiana, de pronto, se viera interrumpida por un susurro de eternidad. Es curioso cómo, en medio de la rutina, algo tan simple como una coincidencia, una palabra repetida varias veces en un solo día, o una puerta que se abre justo cuando más la necesitamos, puede hacernos pensar, ¿será esto una señal de Dios? No es solo imaginación o deseo. La historia de la humanidad, y en especial la historia bíblica, no esperes a balas una señal de Dios, está marcada por episodios en los que lo sobrenatural irrumpe en lo ordinario. Pero antes de sumergirnos en relatos antiguos o interpretaciones profundas, conviene detenerse un instante y preguntarnos, ¿qué entendemos, en realidad, por una señal divina? La Biblia está repleta de momentos en los que Dios elige hablar no solo con palabras, sino a través de señales. De hecho, podríamos decir que las Escrituras mismas son un registro de cómo el Creador dialoga con su creación muchas veces de forma sorprendente y enigmática. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, ese pastor que un día se encontró con una zarza que ardía sin consumirse. No era una visión cotidiana, fue sin duda una intervención que rompía el flujo habitual del mundo. Moisés, curioso y temeroso, se acercó y, ante ese fuego inexplicable, recibió un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino la de todo un pueblo. ¿Por qué Dios eligió una señal tan impactante? ¿Por qué no simplemente una voz? Tal vez, porque las señales tienen el poder de detenernos, de sacudirnos, de hacernos mirar dos veces aquello que normalmente pasaríamos por alto. Pero no todas las señales divinas en la Biblia son tan espectaculares como la zarza ardiente. A veces, la intervención es mucho más sutil. Pensemos en el profeta Elías, escondido en una cueva, esperando una manifestación de Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto y después, un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente se escuchó un suave susurro, y ahí estaba Dios. Esta escena nos revela que, aunque a veces esperamos lo grandioso, lo milagroso y lo imposible, lo divino puede hablar en lo pequeño, en lo discreto, en lo aparentemente insignificante. Si recorremos el Antiguo Testamento, nos encontramos con un sinfín de relatos en los que las señales y prodigios cumplen un papel fundamental. El arco iris tras el diluvio como promesa de Dios a Noé. La columna de nube y fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. El maná que descendía cada mañana. Todas estas señales tenían un propósito: recordar, guiar, advertir o consolar. Pero sobre todo servían para señalar la presencia activa de Dios en medio de la historia humana. Sin embargo, a pesar de la claridad con la que se presentan estos relatos, siempre ha existido una tensión: ¿cómo distinguir entre una señal verdadera y una simple coincidencia? ¿Hasta qué punto podemos considerar que una circunstancia particular es un mensaje de Dios, y no simplemente fruto del azar o de nuestra interpretación? Incluso en la Biblia, esta pregunta aparece. El rey Acaz, por ejemplo, se negó a pedir una señal a Dios, temiendo tentar al Señor. Por otro lado, Gedeón, inseguro de su misión, pidió una señal no una, sino dos veces, colocando un vellón de lana y suplicando que la respuesta de Dios fuera inequívoca. En ambos casos, subyace la misma inquietud que nos acompaña hasta hoy: ¿cómo saber cuándo Dios está hablando realmente primeras? Es innegable que, a lo largo de los siglos, la búsqueda de señales ha estado presente en la experiencia religiosa de los creyentes. Y es comprensible. En momentos de duda, de sufrimiento, de decisiones difíciles, anhelamos una confirmación externa, una especie de luz que ilumine el camino. Pero aquí surge otro dilema. ¿No corremos el riesgo de ver señales donde no las hay? ¿No podríamos, en nuestro afán de encontrar sentido, atribuir a Dios lo que tal vez solo es casualidad?
La Biblia misma advierte sobre el peligro de la superstición y de los falsos profetas, aquellos que manipulan signos y prodigios para engañar o confundir, por viviara. Por otro lado, Jesús mismo fue cuestionado en su tiempo por quienes exigían señales para creer. Los fariseos y los escribas le pedían milagros, pruebas tangibles de su autoridad. Sin embargo, muchas veces él se negó a satisfacer esa demanda, señalando que la fe auténtica no depende únicamente de lo extraordinario, sino de la apertura del corazón a la verdad. Y sin embargo, los evangelios narran cómo Jesús realizó señales y milagros, sanó enfermos, multiplicó panes, calmó tempestades. Pero siempre, detrás de cada prodigio, había un mensaje más profundo, un llamado a la conversión, a la confianza, a la transformación interior. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios elige a veces comunicarse de manera tan indirecta, tan simbólica? ¿No sería más sencillo hablar con claridad, sin dejar margen a la duda? Quizás, parte de la respuesta esté en la naturaleza misma de la fe. Creer no es solo aceptar una lista de verdades, sino aprender a leer los signos, a interpretar el lenguaje a veces misterioso de Dios en la historia y en nuestras vidas. Las señales, entonces, no solo nos informan, nos invitan a buscar, a preguntar, a adentrarnos en el misterio. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante no perder de vista que el discernimiento es clave. Ni todo lo que parece una señal lo es, ni todo lo que pasa desapercibido carece de significado. El reto está en aprender a distinguir, a mirar con los ojos de la fe y de la razón, a no dejarnos arrastrar por la superstición, pero tampoco a cerrar los oídos a la posibilidad de que Dios aún habla, de formas inesperadas y personales. Así, en el fondo, la pregunta sobre qué son realmente las señales divinas nos lleva a otra, igual de profunda. ¿Estamos dispuestos a escuchar, aunque el mensaje no sea lo que esperábamos? ¿Estamos atentos a los susurros, tanto como a los estruendos? Dejemos que esta inquietud nos acompañe mientras seguimos explorando algunos de los ejemplos más notables de señales en la Biblia, y cómo pueden resonar todavía hoy, en nuestra propia historia. En el relato bíblico, las señales divinas aparecen en los momentos de mayor incertidumbre, y casi siempre en contextos donde la respuesta humana oscila entre la fe y la duda. Pensemos, por ejemplo, en la zarza ardiente que Moisés contempla en el desierto. No es simplemente un fenómeno natural, ni un acto de magia. Es una invitación, un llamado a mirar más allá de lo evidente, a detenerse y escuchar. Moisés podría haber seguido su camino, ignorando ese fuego que no se consume, pero eligió acercarse, y al hacerlo, abrió la puerta a una conversación transformadora, no solo para él, sino para todo un pueblo con una socia de Esbach. Las señales, entonces, no son anuncios estridentes ni espectáculos gratuitos, son a menudo interrupciones en la rutina, pequeñas o grandes, que nos fuerzan a replantear nuestros caminos, a abrir el corazón al misterio. Pero ¿cómo distinguir entre una verdadera señal y una simple coincidencia? La Biblia ofrece pistas aunque no recetas exactas. En el Antiguo Testamento, Gedeón pide una señal concreta, para saber si realmente Dios lo está llamando a liderar al pueblo de Israel. Él coloca un vellón sobre la hierba y espera que, al amanecer, solo el vellón esté mojado por el rocío, mientras la tierra permanece seca. Y luego pide lo contrario, como si el corazón humano necesitara corroborar, una y otra vez, que no es un engaño de los sentidos, ni un juego de la imaginación. En estos relatos, la señal no es solo un prodigio físico, sino también una respuesta a la vulnerabilidad, a la necesidad de certeza en medio de la fragilidad. Sin embargo, incluso en la abundancia de señales, la duda persiste. El pueblo de Israel, testigo de milagros inimaginables en el Éxodo, aún así vacila. Hay, en este ir y venir, una invitación a reconocer que por más grandiosa que sea la manifestación, la fe sigue siendo un salto, un acto de confianza que nunca se puede sustituir del todo por certezas absolutas. Al llegar al Nuevo Testamento, las señales adquieren una nueva dimensión. Jesús realiza milagros no como meros actos de poder, sino como signos que apuntan a una realidad más profunda. El agua convertida en vino en las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, la curación de los enfermos. Cada uno de estos hechos tiene un significado que trasciende lo inmediato. No son solo soluciones prácticas a problemas concretos, sino indicios de la presencia del reino de Dios, de una realidad que se abre paso en medio de la cotidianidad. Muchos de los presentes quedan impresionados por el milagro, pero no todos logran captar el sentido último de la señal. Hay una advertencia constante en los evangelios: no basta con ver señales para creer. De hecho, Jesús mismo rechaza, en más de una ocasión, la petición de signos como condición para la fe. Esta generación perversa pide una señal, dice, pero no se le dará más que la señal de Jonás, dice, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Aquí,
El énfasis se traslada de lo espectacular a lo esencial. La señal más grande será su propia muerte y resurrección, un acto que paradójicamente muchos no reconocerán como tal. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. Y sí, a veces buscamos señales no tanto para creer, sino para posponer la decisión de creer, y si nuestro anhelo de lo extraordinario nos impide ver la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, es fácil quedar atrapados en la expectativa de lo grandioso, y olvidar que, en la Biblia, Dios habla tanto en el trueno como en el susurro. Pensemos en Elías, que, perseguido y agotado, busca a Dios en el viento, el terremoto y el fuego, pero termina encontrándolo en el murmullo de una brisa suave. No siempre la señal será evidente. A veces, es necesario cultivar una sensibilidad especial, una disposición interior, para leer los signos del tiempo, los pequeños detalles que en apariencia carecen de importancia. En la vida contemporánea, la tentación de ver señales en todas partes puede llevarnos a la superstición, a una búsqueda ansiosa de respuestas rápidas y seguras. Pero la fe madura sabe esperar, sabe discernir. Preguntémonos, ¿cuando algo nos conmueve, es una simple coincidencia o una invitación a mirar más allá? Cuando las circunstancias parecen alinearse de forma misteriosa, ¿estamos frente a una casualidad o a una providencia silenciosa? La frontera entre ambas cosas no siempre es clara. Y quizá ese sea el punto, que las señales divinas, en última instancia, no son solo para confirmar lo que ya sabemos, sino para desafiarnos, para sacarnos de la zona de confort, para impulsarnos a una confianza mayor, incluso cuando el sentido pleno de los acontecimientos se nos escapa. A veces, una señal es una oportunidad para volver al silencio, para preguntar con humildad, Señor, ¿qué quieres decirme a través de esto? Otras veces, es una invitación a la acción, a tomar una decisión difícil, a cambiar de rumbo. Pero, en todos los casos, lo esencial es ese diálogo interior, esa apertura que nos permite reconocer la voz de Dios en medio de los ruidos del mundo. Por eso, discernir las señales implica paciencia y honestidad. Implica también el acompañamiento de otros. Una comunidad de fe, una tradición, un consejo prudente pueden ayudarnos a no caer en la trampa de la autosugestión. No todo lo que brilla es luz, y no toda dificultad es una advertencia divina. Es en la oración, en la escucha atenta y en la apertura a la voluntad de Dios, donde se va afinando el oído y la mirada espiritual. Pero aún queda un aspecto fundamental por explorar. ¿Por qué, a pesar de toda esta riqueza, corremos el riesgo de confundir señales con supersticiones? ¿Qué ocurre cuando la búsqueda de lo sobrenatural se vuelve una carga, una obsesión o incluso una excusa para no asumir responsabilidades? Esta tensión entre fe y superstición, entre confianza y miedo, nos invita a dar un paso más en la reflexión. Cuando el anhelo de señales se convierte en una búsqueda ansiosa y constante, puede surgir la tentación de manipular a Dios o de leer cualquier acontecimiento como una respuesta milagrosa. Aquí es donde la fe madura se diferencia de la superstición. Mientras la fe confía, espera y discierne, la superstición teme, exige y se aferra a cualquier indicio, como si de ello dependiera la seguridad del alma. Nos encontramos entonces ante una paradoja. La misma apertura que nos permite captar la voz de Dios puede ser, si no es acompañada de humildad y sabiduría, la puerta de entrada a la confusión y al autoengaño. ¿Por qué ocurre esto? Quizá porque, en el fondo, todos anhelamos certezas. Quisiéramos que el camino espiritual fuera claro y que cada paso estuviera marcado con señales inconfundibles como las columnas de nube y fuego que guiaban a Israel en el desierto. Pero la realidad es otra. La vida de fe se mueve en el terreno de la confianza, de la entrega, de la escucha silenciosa. Dios no suele gritar en medio de la tormenta, sino que susurra en el viento suave. La Biblia misma lo muestra. Elías, exhausto y temeroso, descubre que el Señor no está en el terremoto ni en el fuego, sino en el murmullo apacible. Así también muchas veces las señales divinas no son espectaculares, sino discretas. No confirman nuestros planes, sino que nos invitan a salir de nosotros mismos. Aquí, entonces, surge una pregunta esencial. ¿Qué actitud conviene cultivar ante la posibilidad de una señal divina? Tal vez la respuesta más sabia sea la de la disponibilidad, una disposición del corazón que no busca forzar a Dios a hablar, sino que permanece atenta, con humildad y apertura. Es la actitud de María en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. No pide pruebas, no exige garantías, sino que se abre a la acción de Dios, aún sin comprender del todo. Esta disponibilidad se sostiene en la oración y en la confianza, pero también en la valentía de actuar y de asumir responsabilidad por las propias decisiones. Porque, al final, las señales divinas no sustituyen la libertad ni la responsabilidad.
Dios no nos trata como marionetas, sino como hijos capaces de discernir y de elegir. La Escritura está llena de ejemplos en que, aún después de recibir una señal, la persona debe dar un paso de fe. Moisés debe regresar a Egipto, Abrahona debe partir sin saber a dónde va, los discípulos deben dejar las redes y seguir a Jesús. La señal, en este sentido, es solo el inicio de un camino, no su destino final. Esta tobarga permitirá las redes y seguir a Jesús. La señal, en este sentido, es solo el inicio de un camino, no su destino final. No su destino final, esta tobarga, de partir sin el final. Destanianos estaniano, en este sentido, estaminos esta tobarga. Por eso, tal vez la función más profunda de las señales no sea resolver nuestras dudas o despejar todas las incógnitas, sino invitarnos a un encuentro más personal con Dios. Son llamadas de atención. Oportunidades para detenernos y preguntarnos, ¿hacia dónde voy? ¿Qué me está diciendo el Señor en este momento concreto de mi vida? Estoy dispuesto a escuchar, aunque la respuesta me saque de mi zona de confort. En este sentido, la señal no es tanto un código secreto que hay que descifrar, sino un gesto de amor, una pedagogía divina que respeta nuestro tiempo, nuestros miedos y nos invita a crecer en libertad. Pero ¿cómo distinguir entonces entre una señal auténtica y una simple coincidencia, o una superstición? La tradición cristiana, a lo largo de los siglos, ha ofrecido criterios preciosos. La señal auténtica no contradice la palabra de Dios, ni el espíritu del evangélisis, sino a la confianza y a la generosidad, no encierra en sí mismo ni aísla, sino que abre al servicio, a la comunidad, al amor concreto. Además, suele ir acompañada de una paz profunda, aunque implique desafíos. Cuando una supuesta señal produce inquietud, obsesión o nos lleva a buscar solamente nuestra ventaja, es necesario detenerse y revisar, pedir consejo o orar más intensamente. El gran riesgo, en cambio, es convertir la búsqueda de señales en una huida de la realidad o en una coartada para no decidir. Es fácil caer en la tentación de esperar una confirmación celestial antes de dar cualquier paso, posponiendo indefinidamente los compromisos importantes de la vida. La fe cristiana no es pasividad sino confianza activa. Creer es, también, arriesgarse, asumir la incertidumbre, caminar aunque no veamos todo el mapa. Dios se revela en la historia, pero también en el silencio, en el trabajo cotidiano, en el rostro del otro. No siempre habrá un arco iris en el cielo, pero siempre habrá una invitación a vivir con sentido, a buscar la verdad, a amar sin reservas. Quizá, al final el verdadero milagro no sea tanto la señal espectacular, sino la transformación del corazón que aprende a escuchar, a discernir, a confiar. Es ahí donde la fe se vuelve madura, donde la vida se llena de significado, incluso en medio de las dudas y los silencios de Dios. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha pedido una señal. A veces hemos recibido respuestas inesperadas, otras veces hemos tenido que caminar a oscuras, sostenidos solo por la promesa. Pero en ese camino la presencia de Dios se hace real, no tanto por los prodigios externos, sino por la certeza interior de que no estamos solos. Así, las señales divinas, lejos de ser amuletos o garantías mágicas, son invitaciones a la confianza, a la responsabilidad y al encuentro. Nos recuerdan que la vida de fe es siempre un diálogo abierto, una búsqueda sincera, una aventura en la que Dios a su modo y en su tiempo sigue hablando, en la que Dios a su modo y en su tiempo sigue hablando, en la que Dios a su modo y en su tiempo sigue hablando, en la que Dios a su modo y en su tiempo sigue hablando, nos recuerda, en la que Dios a su modo y en su tiempo sigue hablando, en la que Dios a su modo y en su tiempo. Y nosotros, en la medida en que afinamos el oído y el corazón, podemos descubrir que, muchas veces, la señal más grande es la capacidad de seguir creyendo, esperando y amando, aun cuando el cielo parezca en silencio. Que tal vez, la señal definitiva es esa, la fidelidad de Dios que nos acompaña, incluso cuando no la vemos, y que hace de cada día una oportunidad para responder con fe y con esperanza. ¿Alguna vez has sentido que una coincidencia en tu día era demasiado precisa para ser solo eso, una casualidad? ¿Te has encontrado alguna vez preguntando si aquello que sucedió justo en el momento adecuado podría ser, en realidad, una señal de Dios? La vida cotidiana, con sus ritmos apurados y sus rutinas repetitivas, rara vez deja espacio para lo extraordinario. Sin embargo, a lo largo de la historia humana, tanto en los relatos bíblicos como en los testimonios personales, encontramos innumerables ejemplos de personas que, en medio de la aparente normalidad, ejemplos de personas que, en medio de la aparente normalidad,
ejemplos de personas que, en medio de la aparente normalidad, ejemplos de personas que, en medio de la aparente normalidad, ejemplos de personas que, en medio de la aparente normalidad, ejemplos de personas que, en medio, han experimentado algo que trasciende lo habitual. Un destello, una palabra, un encuentro, un hecho aparentemente trivial que, al ser interpretado a la luz de la fe, adquiere un nuevo significado. Pero ¿cómo distinguir entre una verdadera señal divina y una simple coincidencia? ¿Cómo saber cuándo Dios realmente está intentando comunicarse con nosotros y cuándo nuestra mente deseosa de respuestas está simplemente proyectando significado donde no lo hay? Este es un interrogante que ha acompañado al creyente a lo largo de los siglos, y que hoy, en medio del ruido y la información constante, se vuelve aún más relevante. Para empezar a explorar esta pregunta, necesitamos primero detenernos en la naturaleza misma de las señales. En la Biblia, las señales de Dios rara vez se presentan como milagros estruendosos o manifestaciones evidentes. Más a menudo son discretas. La zarza ardiente que Moisés ve mientras pastorea ovejas en el desierto, la suave brisa en la que Elías percibe la voz de Dios, el sueño en el que José recibe la dirección para proteger a María y al niño Jesús. En todos estos casos, la señal se revela en medio de la vida diaria, y suele requerir un corazón atento para ser reconocida. En nuestra vida sucede algo parecido. Las señales de Dios no suelen irrumpir de manera espectacular, sino que se entretejen en los pequeños detalles. Una conversación inesperada, una frase que resuena en nuestro interior, un obstáculo que nos obliga a cambiar de rumbo, una coincidencia que parece tener demasiado sentido. Una conversación inesperada, una frase que resuena en nuestro interior, una conversación inesperada, una frase que resuena en nuestro interior, 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 una confatia tatalas, una frase. Pero ¿cómo saber si se trata verdaderamente de Dios, y no del azar? Uno de los primeros criterios prácticos para identificar una señal auténtica es la resonancia interior. Es decir, esa sensación profunda de paz, de certeza que acompaña ciertos hechos o palabras. No es una emoción superficial ni un entusiasmo pasajero, sino una convicción serena que, a menudo, desafía nuestras expectativas racionales. No es una emoción superficial ni un entusiasmo. San Ignacio de Loyola, uno de los grandes maestros del discernimiento espiritual, enseñaba que una señal de Dios suele ir acompañada de una paz que el mundo no puede dar. Incluso si la señal nos mueve a salir de nuestra zona de confort o nos desafía, en el fondo hay una claridad y una confianza que nos empujan a avanzar. Sin embargo, esa resonancia interior no debe confundirse con nuestros propios deseos o con la ansiedad de encontrar respuestas rápidas. Muchas veces el corazón puede engañarnos, y es fácil caer en el autoengaño, interpretando como señales divinas lo que, en realidad, son el fruto de nuestros propios anhelos o temores. Por eso, es importante cultivar una actitud de humildad y apertura, dispuestos a escuchar la voz de Dios, pero también a reconocer cuando es simplemente nuestra imaginación la que habla. Aquí cobra especial importancia el papel del discernimiento. El discernimiento espiritual es, en palabras sencillas, la capacidad de distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que surge de otras fuentes, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, incluso la influencia de otras personas. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y sobre todo oración. La oración, en este contexto, no es solo pedir respuestas, sino abrir el corazón y aprender a escuchar. A veces, la respuesta llega en forma de una nueva comprensión, otras veces como una confirmación a través de las circunstancias, y en ocasiones, simplemente como una paz inexplicable que se mantiene firme a pesar de las dudas. Para ilustrar esto, pensemos en la historia de Gedeón, relatada en el libro de los Jueces. Gedeón, enfrentado a una misión imposible, pide a Dios una señal clara, que el rocío moje solo el vellón y no la tierra. Y luego al revés. Dios, en su paciencia, responde a la petición de Gedeón. Pero lo interesante es que más allá del milagro, el proceso de discernimiento de Gedeón implica diálogo. Espera humildad y finalmente, obediencia. No basta con ver la señal, hace falta interpretarla correctamente. Y eso solo es posible cuando estamos dispuestos a escuchar y a confiarme, día. En la vida moderna, quizás no contemos con vellones y rocío, pero sí con situaciones en las que necesitamos claridad. Una decisión importante, un cambio de rumbo, una crisis inesperada. En estos momentos la tentación de buscar señales rápidas y fáciles puede ser muy fuerte. Pero una señal auténtica de Dios, más que traer confusión o ansiedad, suele traer luz, paz y una orientación que no depende de nuestras emociones cambiantes. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la señal no es clara
o cuando parece que Dios guarda silencio. ¿Cómo podemos distinguir entre la espera fructífera y la simple indecisión? ¿Y qué herramientas tenemos para mente casuales que se nos presentan a diario? Estas preguntas abren la puerta a una exploración aún más profunda sobre el papel de la interpretación, la importancia de compartir nuestro proceso con otros, y la necesidad de cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita vivir atentos a la presencia de Dios en la rutina. Porque, en definitiva, quizás la verdadera señal no sea un hecho aislado, sino una manera de ver y de vivir cada instante con los ojos de la fe. Por eso, cuando hablamos de señales es fundamental entender que el primer terreno donde se siembran no es el exterior, sino el interior de nuestro corazón. A veces, esperamos mensajes celestiales espectaculares, pero la mayor parte de las señales divinas se manifiestan en lo cotidiano, en una conversación inesperada, en la persistencia de un pensamiento o en ese pasaje bíblico que parece hablar justo a nuestra situación. Sin embargo, no basta con que algo nos sorprenda o nos resulte significativo. El discernimiento es imprescindible. La Biblia está llena de relatos en los que la señal de Dios no fue un trueno en el cielo, sino una suave brisa, como le sucedió al profeta Elías. Elías, agotado y temeroso, huyó al desierto esperando respuestas claras. Pero Dios no se manifestó en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso, sino en el susurro de una brisa apacible. Esta imagen nos invita a revisar nuestras expectativas y a preguntarnos de qué manera Dios nos habla a nosotros cuando todo parece en silencio. ¿Estamos atentos a esa voz serena que, en medio del ruido, nos invita a la confianza? En nuestra vida diaria, las señales pueden adoptar formas mucho más humildes de lo que imaginamos. Puede ser la llamada de un amigo en el momento preciso, una oportunidad laboral inesperada, o incluso una dificultad que nos obliga a detenernos y reconsiderar nuestro camino. Aquí entra en juego la interpretación. ¿Cuántas veces por ansiedad o deseo hemos querido ver en cualquier evento una respuesta divina inmediata? La prudencia es necesaria para no caer en el autoengaño. Una herramienta clave para evitar este riesgo es el diálogo con otras personas de fe. Compartir nuestras impresiones, dudas y posibles señales con alguien que nos conoce y nos quiere puede ayudarnos a ver con mayor claridad. A veces la emoción del momento nubla nuestro juicio, y necesitamos una mirada externa, madura y desapasionada que nos ayude a discernir. Es por eso que la tradición cristiana siempre ha valorado el acompañamiento espiritual, la comunidad del consejo mutuo. No estamos llamados a interpretar solos los signos de Dios, somos un pueblo, una familia, y la sabiduría compartida es una de las formas en que Dios sigue hablándonos hoy. Pero no solo es cuestión de compartir, también es esencial cultivar una sensibilidad espiritual que se forja en la oración y la atención constante. La oración no es solo pedir o agradecer. Es, sobre todo, escuchar a Dios en el silencio, en la palabra, en los acontecimientos en el silencio, en la palabra, en los acontecimientos en el propio corazón. Esta escucha activa nos prepara para reconocer las señales auténticas y distinguirlas de los ruidos interiores que a veces nos confunden. En este sentido, la oración es como afinar un instrumento. Cuanto más la practicamos, más capaces somos de captar las melodías sutiles de la presencia divina. Sin embargo, incluso con todas estas herramientas, la incertidumbre forma parte del camino. Hay momentos en que todo parece ambiguo, en que las señales no llegan o no son claras. Aquí aparece la tentación de la ansiedad, la búsqueda frenética de pruebas, la impaciencia, el miedo a equivocarse. Una espera que no es resignación, sino apertura confiada. En palabras de San Agustín, Dios, que te creó sin ti y no te salvará sin ti. Nuestra libertad, nuestra disposición son parte del proceso. Por eso, a veces la verdadera señal no es una respuesta inmediata, sino la invitación a perseverar en la confianza, a seguir caminando aún en la penumbra. Es en ese caminar humilde, día a día, donde la providencia va tejiendo su obra. Y paradójicamente, muchas veces solo a posteriori, mirando hacia atrás, reconocemos que ciertos hechos, encuentros o decisiones fueron guiados por una mano, que en su momento no supimos o no pudimos ver. Este misterio es parte de la pedagogía divina. Dios respeta nuestros procesos, nuestro ritmo, y su modo de guiarnos rara vez responde a la lógica de la inmediatez. Además, es importante atender a las emociones y sensaciones profundas que acompañan una posible señal. No se trata de dejarse llevar por cualquier impulso pasajero, sino de observar con honestidad. ¿Esta experiencia me conduce a una mayor paz, a una confianza serena, aunque no entienda todo? ¿Me lleva a amar más, a salir de mí, a servir, a perdonar? Las señales de Dios, lejos de alimentar el ego o la ansiedad, suelen orientarnos hacia el bien, la humildad, la libertad interior. La auténtica señal divina no esclaviza,
no manipula, no impone miedo, libera, ilumina y hace crecer. Por supuesto, esto no significa que debamos ignorar las dificultades o el sufrimiento. Muchas veces, la señal de Dios se da en medio del dolor, de la duda, de la prueba. Pensemos en la vida de José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, pero que, a través de un largo proceso de pruebas, descubrió que Dios había estado presente en todo momento, preparando el camino para un bien mayor. Así también nosotros estamos llamados a confiar en que, incluso en la oscuridad, Dios siga actuando, aunque no lo percibamos claramente. En este camino de discernimiento y búsqueda de señales, la humildad es nuestra mejor aliada. Reconocer que no siempre entendemos todo, que podemos equivocarnos, que necesitamos la luz del Espíritu y el apoyo de los demás, es una actitud fundamental para vivir abiertos a la presencia de Dios en lo cotidiano. Es esa humildad la que nos permite aprender, crecer y ver los pequeños milagros que se esconden en cada jornada. Y así, entre preguntas, silencios y pequeños destellos de sentido, se va tejiendo nuestra historia de fe. Pero, ¿qué ocurre cuando, a pesar de todo este esfuerzo, seguimos sin señales claras? ¿Cómo evitar que la espera se transforme en frustración o desconfianza? Este desafío nos invita a mirar más allá de los signos externos y a profundizar en la relación viva con Dios, que es mucho más que un simple intercambio de mensajes o señales. La relación con Dios en su misterio y profundidad no se agota en la búsqueda de señales. En muchos momentos de la vida, la ausencia de respuestas inmediatas o de manifestaciones claras se convierte en una invitación a la confianza pura, a un abandono sereno en las manos de aquel que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a comprender. A veces, la señal que tanto anhelamos no llega en la forma esperada, y sin embargo el simple hecho de buscarla, de mantenernos atentos y abiertos, ya nos transforma, nos vuelve más sensibles al bien, más dispuestos a escuchar y a descubrir, incluso en el silencio, el susurro de una presencia amorosa. Cuando la espera se prolonga y las dudas arrecien, es natural que surja cierta inquietud. En esos momentos, la tentación de forzar interpretaciones, de ver signos donde tal vez solo hay coincidencias, puede volverse fuerte. Pero aquí el discernimiento se vuelve más necesario que nunca. Aprender a distinguir entre una auténtica inspiración interior y los propios deseos disfrazados de revelación es un ejercicio que requiere honestidad y coraje. Podemos preguntarnos, ¿esta señal me invita a amar más? ¿Me conduce a la paz, a la esperanza, a la reconciliación con los demás y conmigo mismo? ¿O, por el contrario, me encierra en el miedo, la ansiedad o el egoísmo? En la tradición bíblica, muchos personajes experimentaron largos periodos de silencio antes de recibir una respuesta o una señal. Abraham, por ejemplo, caminó durante años guiado solo por la promesa de Dios, sin certezas visibles. Moisés, en el desierto, debió aprender a confiar a pesar del pueblo impaciente y de sus propias inseguridades. María, la madre de Jesús, guardaba todo en su corazón, incluso cuando no entendía del todo el significado de lo que sucedía a su alrededor. Estas historias nos muestran que la fe madura, la confianza genuina no se alimentan solo de señales extraordinarias, sino también del compromiso cotidiano, de vivir atentos y disponibles, aun cuando el horizonte parezca incierto. Quizás, en el fondo, el verdadero propósito de buscar señales no es tanto recibir respuestas inmediatas, sino aprender a vivir en relación constante con Dios. Las señales, cuando llegan, nos sorprenden por su sencillez. A veces es una palabra que escuchamos en el momento justo, una persona que aparece sin que la esperemos. Un sentimiento de paz que nos envuelve en medio de la tormenta. En otras ocasiones, la señal es simplemente la fuerza para continuar, la capacidad de perdonar, el coraje de volver a intentarlo. Son manifestaciones discretas, casi imperceptibles, pero que dejan huella en nuestro interior. Por eso, uno de los consejos más valiosos es cultivar una vida de oración y de silencio interior. No se trata solo de pedir señales, sino de disponernos a escuchar, a dejar que el corazón se pacifique y que la voz de Dios, que no suele imponerse con estruendo, pueda resonar en nuestro interior. La oración nos ayuda a filtrar las emociones pasajeras, a distinguir el eco de nuestras propias expectativas del verdadero llamado que viene de lo alto. Nos enseña a esperar, no con ansiedad, sino con una confianza que se renueva cada día. También es importante compartir nuestro camino con otros. La fe no es una aventura solitaria. Dios se manifiesta muchas veces a través de la comunidad, del consejo de un amigo sabio, de la experiencia de quienes han transitado caminos similares. A veces una conversación sencilla nos ofrece la clave que estábamos buscando, o al menos, nos da el ánimo para seguir adelante. El discernimiento comunitario, practicado con sinceridad y apertura, puede ser una de las señales más claras y seguras de la presencia de Dios en nuestra vida.
Sin embargo, nunca debemos perder de vista que, más allá de las señales, lo esencial es la relación viva personal con Dios. Una relación que no depende únicamente de lo que recibimos, sino que se fundamenta en la fidelidad, en la entrega cotidiana, en la capacidad de amar y de confiar aún, en medio de la incertidumbre. Porque la mayor señal, la más significativa, es el mismo Cristo, Dios hecho hombre, que camina a nuestro lado, que comparte nuestras alegrías y nuestras luchas, y que nos invita a mirar la vida con ojos nuevos. Quizás esta pregunta no sea solo cómo identificar una señal de Dios, sino también cómo convertirme yo mismo en una señal de su amor para los demás. En la medida en que dejamos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras acciones, aunque sean pequeñas, pueden ser luz, consuelo o esperanza para quienes nos rodean. Ser señal para otros es, al fin y al cabo, una forma de responder a las señales que hemos recibido, aunque a veces no las hayamos comprendido del todo. Así, en medio de la rutina, de las dudas, de los anhelos y los silencios, se va desplegando el misterio de una vida guiada por la fe. Una vida que no busca certezas absolutas, sino que se abandona, día tras día, en las manos de ese Dios que, aun cuando parece callar, nunca deja de acompañar. Y es entonces, en lo cotidiano, donde descubrimos que las señales más profundas son las que nos invitan a confiar, a amar y a esperar, incluso cuando el camino no está del todo claro. En esta actitud de apertura, humildad y confianza, podemos seguir adelante, atentos a los pequeños signos, y a las grandes lecciones y a las grandes lecciones, y a las grandes lecciones que el día a día nos ofrece, porque quizás sin darnos cuenta, en cada paso, en cada encuentro, en cada silencio, ya estamos recibiendo la señal más importante, la certeza de que pase lo que pase no caminamos solos. Cuando hablamos de señales, especialmente en el contexto de la fe, muchas imágenes vienen a nuestra mente. Algunos piensan en milagros espectaculares, otros en pequeños susurros del corazón, y hay quienes recuerdan momentos de la vida cotidiana que de pronto se tiñen de un significado inesperado. Pero ¿qué sucede en nuestro interior cuando creemos que hemos recibido una señal de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar y qué pasos conviene dar para no perdernos en la confusión o el miedo? Imagina que vas caminando por la vida, envuelto en la rutina y las preocupaciones habituales. De repente, algo cambia. Una coincidencia, una palabra, un sueño, un encuentro. Algo que por alguna razón te hace detenerte y preguntarte si hay un mensaje oculto, una invitación o una advertencia. La primera reacción para muchos es la duda. ¿De verdad es una señal? ¿Y si es solo mi imaginación? ¿No será que estoy buscando respuestas donde no las hay? Es natural, incluso sano, cuestionar. La fe verdadera no es ingenuidad, es confianza acompañada de discernimiento. Pero supongamos que, tras la oración, la reflexión y quizás una conversación honesta con alguien de confianza, llegas a la conclusión de que sí, esto no es casualidad. Es una señal. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo responder con madurez y esperanza sin caer en el impulso ciego ni en la parálisis del miedo? Aquí aparece una palabra clave en la vida espiritual. Obediencia. Y no hablo de una obediencia ciega o sumisa, sino de esa disposición interior que dice sí a la invitación divina, aunque no sepa exactamente a dónde llevará ese camino. La Biblia está llena de historias de personas que recibieron señales y eligieron responder con obediencia, a pesar de no tener todas las respuestas. Pensemos en Abraham, por ejemplo. Dios le pide dejar su tierra, su familia, todo lo conocido, y lanzarse hacia lo desconocido. ¿Recibió Abraham un mapa detallado? ¿Tuvo la promesa de que todo sería sencillo? No. Lo que sí recibió fue una señal clara y una promesa. Haré de ti una gran nación. Abraham respondió obedeciendo, y esa decisión cambió no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Aquí surge la primera enseñanza práctica. Cuando una señal llega, la respuesta inicial no es necesariamente la acción inmediata, sino la apertura del corazón a la posibilidad de que Dios está hablando. A veces, la señal es una invitación a esperar, a meditar, a orar. La obediencia comienza en el interior, en esa rendición silenciosa que dice, Señor, si eres tú, aquí estoy. Pero esa apertura también requiere coraje. Porque reconozcámoslo, las señales auténticas muchas veces nos sacan de nuestra zona de confort, nos confrontan con cambios, con decisiones difíciles, con el riesgo de equivocarnos. Y ahí es donde la fe se vuelve crucial. No se trata de una certeza absoluta, sino de una confianza que se atreve a dar el siguiente paso, aun cuando el panorama no esté del todo claro. La historia de Moisés es otro ejemplo luminoso.
Moisés huía de Egipto, vivía como un pastor en el desierto, cuando se topó con la zarza ardiente, una señal espectacular, sin duda, pero la verdadera prueba no fue presenciar el milagro, sino escuchar la voz que venía después. Sin embargo, al final, eligió responder. Su obediencia y su coraje lo convirtieron en instrumento de liberación y esperanza para toda una nación. Quizá, para muchos de nosotros, las señales no sean tan dramáticas. Tal vez sean más sutiles. Una inquietud persistente, una puerta que se cierra justo cuando habíamos planeado cruzarla, un anhelo de reconciliación con alguien a quien no hemos visto en años. ¿Cómo distinguir entonces si es Dios quien llama, o si es simplemente una emoción pasajera? Aquí entra en juego la paciencia. La paciencia de discernir, de esperar, de escuchar varias veces, porque no todas las señales requieren una respuesta inmediata. Algunas son semillas que tardan en germinar. La paciencia no es pasividad, es una forma activa de fe, una confianza en que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. A veces, la mayor prueba de fe no es actuar enseguida, sino sostener la esperanza mientras esperamos una confirmación. María, la madre de Jesús, recibió la visita del ángel y escuchó palabras que habrían asustado a cualquiera. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Su respuesta fue humilde, paciente y confiada. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No corrió a contarle a todo el mundo, no buscó manipular los tiempos. Esperó, confió y permitió que el plan de Dios se desarrollara. Cada una de estas historias bíblicas nos invita a ver que la recepción de una señal no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso que pone a prueba nuestra obediencia, nuestra paciencia y nuestro coraje. Sea paciencia y nuestro coraje. Es fácil desear señales cuando nos sentimos perdidos, pero responder a ellas demanda mucho más que simple deseo. Requiere una disposición interior, una apertura a lo desconocido y una confianza en que aunque no veamos el final del camino, Dios sí lo ve. Es aquí, en este cruce de caminos entre la señal y la respuesta, donde nuestra vida espiritual se juega en serio. Porque al final, no es tanto la señal en sí la que transforma, sino la forma en que elegimos responder a ella. ¿La abrazamos con fe y esperanza, o la dejamos pasar por miedo a lo que pueda exigirnos? Y mientras reflexionamos sobre esto, vale la pena preguntarnos, ¿qué señales han tocado nuestra vida últimamente? ¿Cómo las hemos recibido? ¿Qué pasos hemos dado o evitado dar a partir de ellas? La invitación sigue abierta porque el camino de la fe no se recorre en un solo día ni se agota en una sola respuesta. Es un viaje continuo, en el que cada señal puede ser el inicio de algo nuevo, si nos atrevemos a escuchar y a confiar. Porque muchas veces, la señal no se presenta como un destello claro en medio de la oscuridad, sino como una suave voz, apenas perceptible, que resuena en lo profundo del corazón. Es fácil esperar milagros espectaculares, respuestas que disipen toda duda de un solo golpe. Sin embargo, la mayoría de las señales que recibimos en la vida cotidiana se parecen más a una invitación discreta, una inquietud persistente, una coincidencia que se repite, una palabra que parece haber sido pronunciada justo para nosotros. Frente a estas señales, nuestra reacción natural puede ser la duda. ¿Será esto realmente de Dios o es solo producto de mi imaginación? La incertidumbre puede paralizarnos, y aquí es donde la fe muestra su verdadero carácter. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, sino el valor de avanzar aun cuando no tenemos todas las respuestas. Taraes, personajes bíblicos como Abraham, Moisés o María supieron de esto. Tuvieron que dar un paso al frente sin garantías, fiándose únicamente de la promesa, del susurro de una señal que los llamaba más allá de sus zonas de confort. Pensemos, por ejemplo, en Moisés frente a la zarza ardiente. El texto bíblico nos dice que Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse, una señal inusual, sí, pero no tan imposible como para estar fuera del alcance de la naturaleza. Lo verdaderamente extraordinario fue la decisión de Moisés de acercarse, de prestar atención, de preguntar, ¿por qué la zarza no se consume? En ese momento, Dios le habla. La señal se convierte en encuentro, y el encuentro misión, pero nada de esto habría ocurrido si Moisés, por apatía o miedo, hubiera seguido de largo. Aquí descubrimos que las señales requieren no solo ojos para verlas, sino voluntad para responder a ellas. Sin embargo, responder no siempre significa actuar de inmediato. A veces, la respuesta más fiel es esperar. La paciencia es un fruto del espíritu que rara vez se valora lo suficiente. En la Biblia, vemos a personajes como José, que reconoció sueños como señales de Dios, pero tuvo que esperar años incluso en la prisión, antes de verlos cumplidos. Su fe no era pasiva, era una esperanza activa, una confianza perseverante en que Dios obraba incluso cuando parecía ausente, Así,
Aprender a esperar a discernir el tiempo correcto es también una forma de responder con fe. Por otro lado, hay señales que nos llaman a la acción, a un salto de coraje. Pensemos en Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. La señal era clara. Allí, en medio de la tormenta, Jesús lo invitaba a salir de la barca. Pedro dio un paso, y aunque la duda lo hizo hundirse, fue su fe, no su temor, la que quedó grabada en la historia. Es un recordatorio de que el coraje no consiste en la ausencia de miedo, sino en la decisión de confiar más en la voz que llama que en las olas que amenazan. Pero, ¿cómo distinguir una señal verdadera de una simple ocurrencia? Aquí entra el discernimiento espiritual, esa capacidad de escuchar a Dios en medio del ruido. El discernimiento no se improvisa, se cultiva en la oración, en el silencio, en la lectura de la palabra. Aprendemos a reconocer la voz de Dios porque hemos pasado tiempo con Él, porque vamos afinando el oído interior. A veces, una señal se confirma en la paz que sentimos. Otras veces, en la confirmación de otros creyentes, o en la coherencia con los principios bíblicos. Dios no se contradice ni nos empuja hacia caminos que nos alejan de su amor y verdad. La madurez en la fe consiste en saber equilibrar el entusiasmo de la señal con la prudencia del discernimiento. No todo lo que brilla proviene de Dios, pero tampoco todo lo cotidiano carece de significado. Hay veces en que una palabra casual, un encuentro inesperado, o incluso una dificultad, pueden convertirse en señales que nos impulsan a crecer, a cambiar de rumbo, o a confiar más allá de lo obvio. El desafío es mantener un corazón abierto, dispuesto a ser sorprendido, pero también firme en la convicción de que Dios no juega con nosotros, ni nos envía señales para confundirnos, sino para guiarnos. Cuando la señal llega, la tentación puede ser buscar garantías, exigir seguridades antes de movernos. Sin embargo, el camino de la fe es, por definición, un camino de confianza. Es cierto que podemos pedir confirmaciones, como Gedeón con su vellón, pero hay un momento en que debemos decidir. ¿Confiaremos en la fidelidad de Dios? Aun cuando sus caminos no sean los nuestros, nos atreveremos a responderos. En este punto, la esperanza juega un papel fundamental. La esperanza cristiana no es un simple optimismo, sino la certeza de que Dios está presente y actuando, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Esperar en el Señor es creer que cada señal, cada pequeño milagro, cada susurro en el alma, puede ser el principio de una transformación que trasciende nuestras expectativas. Así, la invitación sigue siendo personal y desafiante. ¿Qué haremos con las señales que Dios coloca en nuestro camino? ¿Nos atreveremos a responder, a esperar, a avanzar, o preferiremos la comodidad de la certeza aparente? No hay recetas universales, pero sí una promesa, que cada paso dado en fe, aunque sea pequeño, esa comodidad de la certeza aparente es a 1000 escalistas. Mientras continuamos este viaje, vale la pena detenerse un momento y mirar hacia adentro. ¿Qué parte de nuestra vida necesita hoy una respuesta, una decisión, un acto de fe? Porque a veces, la señal más clara no está fuera, sino en el anhelo profundo de nuestro corazón. Ese anhelo que solo Dios puede llenar, no está fuera, no ese anhelo que solo Dios puede llenar, necesita. En ese espacio íntimo, donde los deseos y temores se entrelazan, es donde la fe se vuelve más real, más urgente. A veces, las señales no llegan como relámpagos en el cielo, ni como voces estruendosas, sino como una suave convicción, un impulso persistente que no se apaga. Es en ese susurro donde comienza la verdadera respuesta, no se va como una suave convicción, un impulso persistente, que no se apaga, es en ese susurro donde comienza la verdadera respuesta. Porque la fe, en última instancia, no es solo una reacción a lo extraordinario, sino una disposición del corazón a confiar. Aun cuando la señal parezca pequeña, o la duda, demasiado grande, demasiado grande. En la historia de la Biblia encontramos ejemplos luminosos de personas que supieron leer las señales, y sobre todo supieron responder. Abraham no recibió un mapa detallado, ni un itinerario claro. Recibió una promesa y una invitación. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. La señal fue la voz de Dios y la promesa de bendición. Lo que transformó la historia no fue la señal en sí, sino la fe que lo hizo caminar. Abraham respondió con pasos concretos, aunque cada uno de ellos estaba envuelto en incertidumbre. Fue su confianza la que dio sentido a la señal en sí, no al revés. En nuestra vida, muchas veces esperamos que la señal sea tan evidente que no deje lugar a dudas, como si la fe fuera la ausencia de incertidumbre. Pero la verdad es que la fe siempre camina junto con el misterio. Cuando Dios envía una señal, rara vez elimina el margen de riesgo. Lo que sí ofrece es su compañía en el camino, la certeza de que no viajamos solos. Por eso, la verdadera pregunta no es si la señal es suficientemente clara, sino si estamos dispuestos a confiar.
avanzar aun cuando los detalles no estén resueltos. Responder a una señal divina no es un acto de impulsividad ni de inconsciencia. Es una lección deliberada de alinearnos con el propósito de Dios, de permitir que su voluntad transforme nuestra propia voluntad. A veces, esto significa esperar y discernir. Otras veces significa actuar con valentía, aun cuando el temor nos susurre que sería más fácil quedarse donde estamos. En ambos casos, la fe es el puente entre lo que entendemos y lo que Dios nos invita a descubrir. Hay momentos en que la espera es la respuesta más difícil y paradójicamente la más llena de fe. No se trata de pasividad, sino de una espera activa, vigilante, en la que seguimos orando, buscando, afinando nuestro oído interior. En esos momentos de espera, Dios a menudo moldea nuestro carácter, ensancha nuestra esperanza y prepara nuestro corazón para recibir lo que aún no vemos. Hay belleza y profundidad en aprender a esperar porque en la espera se forja la confianza y en la confianza la esperanza florece. Por otro lado, hay ocasiones en que Dios nos llama a dar un paso, aunque sea pequeño, fuera de la zona de confort. Puede ser una decisión sencilla, una conversación que hemos estado postergando, un servicio que sentimos en el corazón. Responder con fe no significa que no temblaremos, sino que nos atrevemos a avanzar, sostenidos por la convicción de que Dios va delante de nosotros. Así, cada paso, por modesto que parezca, se convierte en un acto de adoración, una forma de decir: Señor, confío en ti más que en mis propios cálculos. Y es aquí donde la esperanza juega un papel fundamental. La esperanza no es solo la expectativa de que todo saldrá bien según nuestros planes, sino la certeza de que pase lo que pase, estamos en las manos de aquel que nos ama con fidelidad eterna. Cuando respondemos a una señal con fe y esperanza, no solo abrimos la puerta a lo nuevo, sino que permitimos que Dios haga de nosotros parte de su obra redentora en el mundo. Nos convertimos en testigos vivos de que los milagros no son solo eventos del pasado, sino realidades que siguen sucediendo en lo cotidiano de la vida, espera estar. Quizá, al mirar atrás, descubramos que la señal más transformadora no fue un milagro visible, sino ese instante en que decidimos creer, aun cuando todo parecía igual en la superficie. Cada acto de obediencia, cada renuncia a la desesperanza, cada sí pronunciado en la intimidad del alma, es una semilla de eternidad del alma, es una semilla de eternidad. A veces, los frutos de esa fe tardan en manifestarse. Otras veces, la respuesta de Dios nos sorprende con una paz inexplicable. Pero siempre, la fe es recompensada con la presencia de Dios, que es más valiosa que cualquier señal externa. Hoy quizá te encuentres ante una encrucijada, esperando una señal, o tal vez luchando por responder a una que ya has recibido. Sea cual sea tu situación, recuerda que no estás solo en este camino. Los grandes hombres y mujeres de fe también pasaron por momentos de duda, de espera, de miedo. Pero eligieron confiar, eligieron esperar, 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 eligieron. Y en ese proceso, descubrieron que la verdadera señal no era solo el evento extraordinario, sino la presencia constante de Dios, guiando cada paso, sosteniendo cada caída, renovando la esperanza en cada amanecer. Sí, al cerrar este capítulo la invitación permanece abierta. Mira las señales, sí, pero sobre todo, mira al Dios que las envía. Escucha su voz, discierne su tiempo y responde con fe y esperanza. Porque al final, las señales nos apuntan no a un destino, sino a una relación viva con el Creador. En esa relación, cada día, cada decisión, puede transformarse en una nueva oportunidad de crecer, de confiar y de esperar. A veces, las respuestas que buscamos no llegan envueltas en palabras claras, sino en señales sutiles que solo el corazón atento puede descubrir. Hemos recorrido juntos el misterio de las señales divinas, su significado, cómo reconocerlas y la forma en que pueden transformar nuestra vida cuando aprendemos a responder con fe a Seatis. No olvides que, aunque el camino parezca incierto, la luz de Dios puede manifestarse en los detalles más pequeños, en los gestos cotidianos y en los momentos inesperados. Te invito a reflexionar sobre las señales que quizás has recibido y abrir tu corazón a nuevas formas de escuchar la voz divina. Si este video te ayudó o te inspiró, suscríbete, dale like, comparte tu experiencia en los comentarios y compártelo con quienes puedan necesitar una palabra de aliento. Que la sabiduría bíblica te acompañe en cada paso que des.